de 45 indígenas masacrados por paramilitares. De diciembre de 1997. Marcó el sexenio del presidente y este juicio en la historia por 60.000 indígenas y campesinos que pertenecían a la organización pacífica Las Abejas. Pero 23 años atrás fueron asesinados 45 indígenas que pedían. La matanza de Acteal. Este terrible suceso pasó un inolvidable 22 de diciembre en el año 1997, pues dentro de una tranquila iglesia, en la cual se encontraban más de 50 indígenas orando, todos fueron asesinados. Las Abejas, el nombre de la organización a la que pertenecían estas personas, es parte de la comunidad de Acteal, ubicada en Chiapas, específicamente en el municipio de Chenalhó. Este espantoso escenario fue resultado de aproximadamente 60 paramilitares, quienes usaron armas exclusivas del ejército para el ataque, realizándolo uniformados de negro. Como consecuencia, hubo 45 personas fallecidas y 26 lesionados. Algunos de ellos murieron a causa de golpes o herramientas punzocortantes. Dentro de este número se encontraban mujeres, niños, niñas y hombres. Se considera que este desmesurado acto fue consecuencia de la política oficial a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, por aprobar el proyecto de contrainsurgencia presentado por el Ejército Federal, el cual tenía como objetivo desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. Para lograr esto, el gobierno se encargó de dar equipo, armamento y entrenamiento a indígenas reclutados por el Partido Revolucionario Institucional. Además, el gobierno federal aumentó la presencia militar en las zonas zapatistas y dio impunidad a los grupos paramilitares que participaban en las zonas rebeldes. Alrededor de 60 paramilitares del Partido Revolucionario Institucional fueron los que ocasionaron el ataque a los indígenas desplazados. El impacto ante la sociedad fue sumamente notorio, pues la matanza de Acteal adquirió reconocimiento mundial como un exponente de agresión contra la población. Pero la falta de investigación y carencia de valores, al igual que la violación de derechos, provocaron que incrementara el golpe en la sociedad. En honor a los indígenas asesinados y a sus seres queridos, la sociedad ha relacionado el título que se otorgaron, haciendo ver que el nombre elegido para la comunidad, Las Abejas, demuestra un símbolo de trabajo y constancia. Una prueba de su constante lucha es su resiliencia, al permanecer luchando con el fin de obtener justicia y verdad. Esto por parte de las víctimas de Acteal y todos los involucrados. Transcurridos 20 años desde la masacre, las acciones de los gobiernos se han resguardado en la versión oficial, la cual pasa por alto la responsabilidad de los hechos del Estado mexicano y, por otro lado, responsabiliza a los grupos indígenas. Las víctimas, las abejas y el fraiba han tenido también una vertiente de especial importancia: sobreponerse a la historia oficial, delatar la implicación de las instituciones mexicanas desde su más alto nivel y revelar a los paramilitares que ejecutaron los hechos. ¿Cuál es el impacto que este hecho histórico causó en usted? Bueno, pues en realidad para mí fue sumamente indignante, ¿no? Y de hecho es, yo creo que el acontecimiento que a mí me acerca ya de lleno al zapatismo, ¿no? Después de este genocidio que consideramos hoy en día que sucedió, ¿no? O sea, 45 mujeres, personas adultas y niños que fueron masacrados, ¿no? Por este grupo paramilitar. Me pareció pues fuera de este mundo poder concebir que algo así estaba sucediendo en México, y también me hizo pues comprometerme aún más en el activismo político y social en nuestro país, y pues dedicarme por muchos años a ello, ¿no? Y colaborar pues con comunidades zapatistas, con el Frente Zapatista,
y LZ en general. ¿Qué opina usted acerca de la actitud del gobierno? La actitud del gobierno después de la matanza de Acteal, a mi parecer fue terrible. En ningún momento hubo reconocimiento de responsabilidades. Sabemos que quien entró a ejecutar este genocidio fue en realidad un grupo paramilitar, ¿no? Por lo tanto estuvo financiado por el gobierno mexicano y bueno, pues hasta hoy en día no hay reconocimiento como tal. Se intentó pues borrar del mapa, ¿no? y eliminar de la historia de México este acontecimiento tan terrible y en realidad la razón por la cual sabemos de Acteal y por la cual se difundió incluso a nivel internacional, en Europa se supo mucho más que incluso en nuestro país sobre esta matanza, fue por la presencia de medios internacionales, sobre todo desde el levantamiento zapatista. La matanza de Acteal sucede en el marco de la marcha de los 1111, ¿no? Después de que sale la cuarta declaración de la Selva Lacandona, en la cual justo el zapatismo estaba tratando de hacer un diálogo y de ver si había posibilidad de realmente participar en la política institucional en México. Y después, ¿no? Después de esta matanza viene una traición muy fuerte de Cuauhtémoc Cárdenas y a partir de ese momento el zapatismo. ¿Qué opina usted acerca de la actitud del gobierno? La actitud del gobierno después de la matanza de Acteal, a mi parecer fue terrible. En ningún momento hubo reconocimiento de responsabilidades. Sabemos que quien entró a ejecutar este genocidio fue en realidad un grupo paramilitar, ¿no? Por lo tanto estuvo financiado por el gobierno mexicano y bueno, pues hasta hoy en día no hay reconocimiento como tal. Se intentó pues borrar del mapa, ¿no? y eliminar de la historia de México este acontecimiento tan terrible y en realidad la razón por la cual sabemos de Acteal y por la cual se difundió incluso a nivel internacional, en Europa se supo mucho más que incluso en nuestro país sobre esta matanza, fue por la presencia de medios internacionales, sobre todo desde el levantamiento zapatista. La matanza de Acteal sucede en el marco de la marcha de los 1111, ¿no? Después de que sale la cuarta declaración de la Selva Lacandona, en la cual justo el zapatismo estaba tratando de hacer un diálogo y de ver si había posibilidad de realmente participar en la política institucional en México. Y después, ¿no? Después de esta matanza viene una traición muy fuerte de Cuauhtémoc Cárdenas y a partir de ese momento el zapatismo. ¿Qué cambios políticos y sociales tendría que implementar México para evitar este tipo de situaciones, al igual que para fomentar la inclusión de grupos indígenas? Bueno, pues en México tendríamos que tener una reestructura de todo nuestro sistema político, social y cultural para poder evitar situaciones como esta, empezando por el racismo tan arraigado que tenemos, un racismo sumamente mezclado con clasismo, ¿no? En nuestro país, sobre todo hacia comunidades indígenas y afromexicanas. Necesitamos procesos de justicia, ¿no? Que realmente respondan a los acontecimientos, ¿no? como Acteal, a todo lo que está sucediendo en territorio zapatista, que se quite la militarización, ¿no? Que se destruya la criminalización de la protesta social, que se respete la autonomía, en este caso en particular, que efectivamente haya una firma de los acuerdos de San Andrés, ¿no? por el respeto de los derechos y la cultura indígena. Necesitamos reestructurar toda una forma de pensamiento de nuestra sociedad y definitivamente estructurar todo nuestro sistema político de tal forma que responda también dentro del discurso zapatista lo que ellos dicen que es mandar obedeciendo. El gobierno se supone que está aquí para hacer caso a la población, ¿no? Y para que podamos construir un país entre todos, todas y todes que responda a nuestras necesidades. La comunidad mexicana mostró su solidaridad hacia este grupo vulnerable exigiendo distintas investigaciones y aclaraciones. Se ordenó una investigación a profundidad por la gravedad de la situación, la cual pedía que la Procuraduría General de la República cumpliera con su promesa de enviar agentes del Ministerio Público al lugar de los hechos,
para que así los sobrevivientes pudieran dar sus declaraciones. Se solicitó un análisis y recomendación de la CNDH sobre la masacre, sin exonerar a ningún funcionario público que estuviera involucrado. De igual manera, se emitió una propuesta para desarmar a los distintos grupos paramilitares que actúan con toda libertad en el estado de Chiapas. Además, se exigió al presidente Zedillo el cumplimiento exacto y preciso de las garantías individuales de las poblaciones indígenas, de acuerdo a lo establecido previamente en los instrumentos internacionales. Desafortunadamente, los culpables de este genocidio siguen impunes. Las 100 personas que fueron encarceladas, en su mayoría indígenas, solicitaron un juicio de amparo que les fue concedido bajo la premisa de que las pruebas incriminatorias habían sido falsificadas por la Procuraduría General de la República. Posteriormente, en noviembre del 2009, otras 9 personas cumpliendo condena quedaron libres, y en 2012 se le liberó de su condena a otros 42 acusados, invalidando las pruebas en su contra. Ante estos sucesos, las comunidades han declarado que los procesos judiciales fueron insuficientes e inadecuados. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a una demanda contra el presidente mexicano de aquella época, Ernesto Zedillo, por lo sucedido. Por lo cual, el grupo Las Abejas se desvinculó completamente de la demanda, declarando la posibilidad de que hubiera sido iniciativa de los opositores de Zedillo. Esta demanda fue desestimada. Aún así, las víctimas de esa matanza culpan al ejército mexicano por crear y armar a los grupos paramilitares que cometen estos crímenes. En 2020, el gobierno mexicano ofreció disculpas públicas a las víctimas y familiares y aceptó su responsabilidad ante este conflicto. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotsil por este profundo agravio, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Entre las medidas de reparación que tomó el gobierno se incluyeron becas educativas para 4 comunidades, apoyo en vivienda, mantenimiento y construcción de infraestructura hospitalaria, atención médica, además de asegurar medidas de no repetición y una compensación económica individualizada. Tristemente, la matanza de Acteal es solo un ejemplo de los muchos conflictos en donde los culpables quedan impunes. Además de que este genocidio no es reconocido en su totalidad y tiene poca visibilidad en la sociedad mexicana. Es por esto que en México se sigue luchando por tener una sociedad en donde se pueda hacer justicia y sobre todo se respeten los derechos humanos. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela.